Muchísimas gracias por venir, estamos muy contentos de que hayan aceptado. Nosotros trabajamos el teatro y la impro en Di que sí y siempre reflexionamos entre nosotros. Y últimamente en improvisación teatral también tuvo toda una reflexión, una movida de reflexiones, y Fefo se acordó que hace 2 años hizo una edición de un conversatorio a puerta cerrada con los alumnos de Di que sí. Entonces decidimos cambiar eso y compartirlo, ¿no? Porque es importante la reflexión y entonces estábamos cruzando los dedos, pero felizmente ustedes, las agendas y las voluntades se coincidieron y podemos estar ahora juntos hoy día y con la gente que también nos está viendo por Facebook. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Les presento primero a nuestros ponentes, porque de repente no ubicamos a todos, pero son cada uno grandes profesionales, artistas maravillosos. Yo he tenido oportunidad de trabajar con 2, Omar no, pero lo conozco a través de su música, que también es muy maravillosa. Entonces, la verdad estoy agradecida y conmovida de que ustedes estén aquí. Y Fefo, qué bueno. Pero es que Fefo lo veo todos los días porque trabajamos acá en Di que sí, ya conversamos. A Fefo le puedo preguntar cosas, más cotidianamente te puedo preguntar cosas que a ellos, pues, que no lo veo todos los días y que tampoco nos tenemos la oportunidad de reunir. Digamos que eso es lo que agradecemos, que como oportunidad. ¿Qué voy a decir? Bueno, les voy a presentar a los ponentes. Tenemos, comenzando desde a mi derecha, está Mónica Gastelumendi, es egresada del Ken Jeong College como bachiller de artes en música y máster en estudios de jazz de la Universidad del Norte de Texas. Mónica es cantante, directora, arreglista, educadora musical, es directora de la marca musical Arpegio y de la escuela de canto Arpegio Vocal Coaching. En Lima estudió canto con la maestra Jacqueline Terry antes de iniciar su bachiller en Estados Unidos. En Texas llevó estudios con famosas figuras del jazz internacional como Stefan Carlson, Steve Weiss, Jennifer Barnes, Rosanna Eggers y John Mack. Asimismo fue invitada a enseñar canto y ensamble en dicha institución y formó parte del famoso ensamble vocal The UNT Jazz Singers, fundado por el renombrado arreglista de jazz Paris Rutherford. En marzo de este año, la revista Downbeat la destacó como arreglista e intérprete de jazz en los Downbeat Student Musical Award 2003. Mónica, por favor. Y después tenemos a Omar Camino. Omar es cantautor, decimista y docente. Cuenta con 2 discos en banda de corte rockero, Danza Rota y Abrazar el Mundo, y 3 en solitario, en los que trabaja con distintos géneros tradicionales peruanos y contemporáneos, que son Camino, La Soledad Sonora y Adioses y Bienvenidas. Ha publicado Todo lo que llevo en el canto, poemario de décimas y sonetos. Ha seguido cursos de improvisación oral con Alexis Díaz Pimienta de Cuba, de guitarra andina con Manuel Chaprado y de guitarra costeña con Coco Vega. Se ha presentado en festivales de música popular, de cancionistas y de décimas en México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia, Chile y Argentina. Sus presentaciones combinan canciones, décimas e improvisaciones de versos. Además es profesor de la Escuela de Música del UPC, donde enseña cursos de composición de canciones. Un aplauso, por favor. Ana Chum. Ana Chum es bachiller en artes escénicas de la Universidad Católica con especialidad en danza. Ha complementado su carrera de danza con estudios de comunicación audiovisual. Como intérprete ha participado en diferentes montajes con Mirela Carbone, con Aristides Vargas de Ecuador, El Valdés, Nishmet Sumar y Diego Gargoerich, entre otros. Como directora de arte ha trabajado en obras como Credo en un solo Dios, dirigida por Nishmet Sumar para la Universidad Pacífico, Los Regalos de la Compañía de Teatro Físico, donde también elaboró las máscaras de los intérpretes. Igualmente ha trabajado como directora de movimientos en las obras Peter Pan, dirigida por Gonzalo Molina para la Universidad Pacífico, Aura, obra de teatro para niños dirigida por Camila Zavala en la Universidad Pacífico también, y La Odisea, dirigida por Els Valdés en el Teatro La Plaza.
Entre sus montajes como directora están Pedro y el Lobo y 1 Millón y Microimpro. Así también ha codirigido Pinocho, una producción de los productores en el Teatro Pirandello con Dushmil Suma, y actualmente se encuentra en temporada su obra de teatro-danza para bebés como El Agua, en el Teatro La Plaza, que es su proyecto actual. Está a punto de estrenar 2 obras más. Por favor, recibamos con un aplauso a... Y por cuenta de la casa. Fefo es actor, es director de teatro y es músico profesional e improvisador profesional, docente y facilitador de talleres de impro, música, teatro con más de 10 años de experiencia, compositor especializado en musicalización de cine y de teatro. Actualmente dirige el elenco de improvisación de la UPC, donde también se desempeña como docente en la Facultad de Artes Escénicas y la Facultad de Educación. Diseña y conduce los talleres producidos por Ticasí, Asociación Cultural de la que es socio fundador. Un aplauso, por favor. Y bueno, yo voy a estar ayudando acá a moderar. La dinámica es que vamos a compartir las experiencias de los invitados, principalmente hablando sobre la improvisación y lo que implica previamente en escena y cómo ellos lo viven como experiencia, y luego hacer un intento por mi parte de encontrar principios, puntos de encuentro de improvisación en las disciplinas que ellos hacen como cierre, que eso lo veríamos ya al final. Yo soy Sofía Rebata, soy actriz, me he formado también en la Universidad Católica, por eso he tenido oportunidad de compartir algunas clases con Ana, de trabajar también junto con Mónica, y yo hago principalmente teatro, no hago tanto improvisación. Hago cositas chiquititas que acá en Dique sí me he ido animando a hacer, pero muy puntuales, y he hecho una pre-entrevista, sí, le he hecho un montón de preguntas incómodas a Fefo sobre qué es la improvisación. Entonces, bueno, básicamente es eso, vamos a compartir la experiencia para ver de qué se trata esto de improvisar, en canto, en música, en décimas, en danza, en contexto, en escena y compartirlo con el público. Le están pasando unos papelitos que al final vamos a recogerlos para que se sientan libres de preguntar, de acuerdo a como vayan escuchando los invitados, pueden dirigir la pregunta a quien deseen o pueden hacerla de manera general a los 3 ponentes. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Empezamos, Mónica? Ya. Bueno, gracias por la invitación. Yo soy la única sin vino acá, por eso. Solo traigo agua. ¿Cuántos cantan? ¿Algunos cantan? ¿Cuántos son cantantes? ¿Cómo es eso? ¿Cuántos improvisan algunos de ustedes? Todos. Ok, bueno, yo les cuento un poquito mi experiencia con la improvisación vocal. Yo toda mi vida me gustó mucho aprender canciones y variarlas a mi estilo. Eso fue algo que hice desde muy chica. Aprendí guitarra a los 13, creo 14. Y cuando cantaba canciones me gustaba imitarlas, pero también me gustaba darles mi propio sabor sin saber en esa etapa nada de música realmente, ¿no? Formalmente, solo cantar por el propio gusto de hacerlo. Y en cuarto de media más o menos se me dio la oportunidad de entrar a un taller de improvisación de jazz en mi colegio, y me pusieron un dibujo así, un arcoíris, cosas, y me dijeron interpreta. Entonces ahí me di cuenta al hacer ese ejercicio, porque tenía que interpretar algo vocalmente, que me gustaba mucho sacar algo mío sin necesariamente haber planificado que iba a salir, ¿no? Pero obviamente en el proceso de entrar a este taller y todo me di cuenta que había ciertas reglas que yo tenía que seguir para luego en el escenario sentirme libre de poder hacer lo que yo quería. Entonces fue así que me empecé a meter cada vez más en la improvisación vocal. Desde mi lado, la improvisación vocal se estudia de una manera mucho más formal en el área del jazz,
¿no? Porque es en donde está más estructurada, qué sé yo, se puede ahondar mejor desde lo técnico y lo teórico. Y a mí siempre me ha gustado mucho combinar la parte de mi canto, pero con bastante teoría. Yo arreglos, como dice Sofía, siempre me ha gustado estar muy ligada a la parte teórica. Entonces, con todo eso, bueno, he hecho talleres de improvisación vocal, he tenido grupos de jazz vocal, etc. Y luego hice la maestría. Y lo que yo, o sea, en todo este camino, lo que he encontrado es que para poder hacer esta improvisación, pues te tienes que llenar de mucha información, ¿no? Mucha información que luego tiene que ser de manera organizada y estudiarla muy bien, ¿no? Estudiarla muy bien, digerirla desde la parte técnico-vocal, desde la parte armónica, desde la parte teórica, para que uno pueda volar en el escenario como quiera, ¿no? No solo desde la improvisación shubidubi shabadaba, ¿no? Sin texto, sino también desde la improvisación con texto, ¿no? Melódicamente hablando. Yo no improviso texto, ese es el expertise de Omar, pero sí me siento confiada y libre si voy a un escenario de poder cantar algo y de hacer mi versión en ese momento libremente, pero porque ya he podido indagar en mí y estudiar, bueno, no mucho, o sea, todos seguimos siendo eternos estudiantes toda la vida, ¿no? Pero digamos que indagar para poder tener ese bagaje que me permita en el escenario hacer algo con bastante libertad y que sé que no me voy a caer, pues, ¿no? Que no me voy a tropezar y de pronto caigo al vacío, ¿no? O sea, tengo una base de la cual sostenerme. Entonces ha sido mi experiencia, es un camino bello, ¿no? La improvisación, la verdad, sería genial que más gente acá en esta ciudad practicara eso, porque es muy bonito. Y así es, esta es un poco mi historia, mi experiencia. ¿Está bien? ¿Sí que me Te faltaron 50. Ah, ya. No, son 15, puede ser. Bueno, eso es, no sé si alguien, tal vez después no. Sí, después vienen las preguntas, sí. Ok, listo. Eso sí, eso es básicamente por ahora. Bueno, yo soy compositor, como dijeron, y soy decimista. Y cuando digo soy decimista, quiere decir que trabajo con formas clásicas de la poesía, que tienen mucho que ver con la métrica, con la rima. Y entonces en ese paquete donde está la décima, como la estrofa más alucinante que pueda haber desde ese mundo, también hay otras estrofas menores, digamos como las coplas, cuartetas, redondías y otras variantes, que se han improvisado desde que el idioma español existe. Y si nos vamos más atrás todavía podemos hacer un viaje en el que ya los orígenes de este tipo de improvisación oral se pierden, ¿no? Porque hay registros por ahí en Grecia de gente que improvisaba, e inclusive hay un autor del campo tejedor que leí alguna vez que decía que había un registro de una improvisación. Fíjense, ustedes saben que Homero, este famoso narrador griego, pudo haber existido, como no, hay gente que niega su existencia, ¿cierto? Pero sin embargo hay, se supone, una improvisación, un enfrentamiento, un contrapunto con Hesíodo, o sea, ahí entrados en los siglos. Cuando vemos improvisación oral y también cantada, o sea, de hecho la improvisación oral no podría ser estudiada si es que no hay musicología de por medio, y vemos diferentes culturas y preguntamos, indagamos, nos damos con que en todas o casi en todas ha habido improvisación oral, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, los cantos Anen o los cantos de los Ícaros, de los Ahuajún y Shipibos, respectivamente, donde no siempre son los mismos, ¿no? Las letras improvisan, están cantando, siguen un ritual religioso, un objetivo, pero están improvisando. Y luego también hay esta tradición del Caminacuy, por ejemplo, en Ayacucho, y creo que también en Cusco, donde dos contendientes en quechua se ironizan uno tras otro y son muy veloces haciéndolo, y la gente del pueblo los rodea para reírse
porque son absolutamente ingeniosos, ¿no? Uno se ríe, por supuesto, de ver a la gente cómo se ríe, porque no entiendo nada de quechua, ¿no? Sería maravilloso, ¿no?, poder entenderlos. Entonces, este tipo de improvisación ha existido en varias culturas, y en España, que fue desde ya, y lo sigue siendo de alguna manera, un conglomerado de culturas que tenía que ver con los árabes, que con los celtas, que con los romanos, que los íberos y tal. Ya, en esa olla donde se cocinó el idioma que hoy hablamos, que tiene la base latina, se empezaron a cantar versos que poco a poco fueron cuajando con los siglos. Digamos, el idioma aparece del siglo X, XI, XII, y va cuajando la métrica y la rima que se usaba para no olvidar, ojo, ¿no? Métrica, rima y melodía para no olvidar. En ese momento en el que la poesía y la canción eran una sola. No había divisiones como ahora. Digamos que nadie se picaría porque le dieran el Nobel a un cantautor en esa época, ¿no? Han pasado, claro, la literatura oral, ¿no? Pasaron años, siglos, y fue cuajando el idioma, y con el idioma que cuajaba hasta llegar al siglo de oro español, fue cuajando también la expresión lírica. ¿Y en qué cuadró esa expresión? En el octosílabo, en el metro de las 8 sílabas. ¿Por qué? No hay una forma de probarlo, pero lingüistas, expertos, literatos, poetas dicen que el octosílabo es como el metro natural del hispanohablante. Decimos buenos días, señorita, buenas noches, caballero, no hay mal que por bien no venga, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, al que toca y al que canta se le seca la garganta. Bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. Refranes, ¿no? Todo el refranero popular impregnado de ese octosílabo desde esa época. Eso tenía mucha relación con la canción. Entonces las canciones también. Uno escucha, por ejemplo, las marineras limeñas y dice, qué lindo, esto es peruano, no sé. Pero muchas de esas coplas o seguidillas que se cantan en la marinera limeña pertenecen a la tradición española del siglo de oro. Palmero sube a la palma y dile a la palmerita que se asome a la ventana que mi amor la solicita. Esas estrofas vienen de las Palmas Canarias. Ustedes busquen en YouTube Cantigas Canarias y van a escuchar, o Palmero sube a la Palma Canarias, y van a escuchar gente de las Islas Canarias cantando estos mismos versos. Y si quieren seguir buscando, pongan Palmero sube a la Palma, Cueca, y van a escuchar a los chilenos cantar esos mismos versos. No se me vayan a picar, porque más bien esto demuestra que esto no conoce fronteras y que no hay que comerse tanto esos cuentos, ¿no? Se cantan en Chile, se cantan en México, se cantan en Ecuador, pero no solamente se canta, se improvisa. La Matarina, por ejemplo, es una prueba de eso. Todos los carnavales, no me atrevo a decir todos, pero muchos carnavales peruanos, para no irnos más allá, que conozco, cantan coplas octosilábicas. Y llega un momento que la gente está cantando los de la tradición y de pronto alguien se suelta y ya, pues con unos tragos van, tragos vienen, se pican y empiezan a improvisar. Y empiezan los duelos típicos de las matarinas y todo eso. Esto que llegó de España en los barcos, con la décima, con las coplas, se expandió, y en cada nación, en cada pueblo, tuvo un desarrollo particular, ¿no? Entonces es increíblemente hermoso escuchar estas coplas contonadas para improvisación, con melodías mexicanas, panameñas, puertorriqueñas, etc. Lo mismo que con la décima. Acá tenemos, por ejemplo, el socavón, la tonada para cantar décimas, y los cubanos tienen el punto cubano, y hay el galerón oriental en Venezuela, y hay la paya argentina, chilena y uruguaya, y todo esto tiene que ver plenamente con la improvisación. ¿Por qué les he contado esto? Porque siento que primero tengo que agradecer que se haya abierto este espacio, que nos inviten a conversar, a reflexionar sobre la improvisación, y porque siento que tiene que darse a conocer esto que no sabíamos. De pronto no hacemos el hilo, no hilamos, ¿no? ¿Qué relación tiene este señor Lope de Vega del siglo de oro español, que escribió no sé qué obra, y
me lo enseñaron en el colegio, es muy aburrido, ¿no? ¿Qué relación tiene el siglo de oro español, el teatro del siglo de oro español, todo octosilábico, con esto que les estoy hablando? Absoluta relación, ¿no? Entonces, ¿cómo es una copla? ¿Cómo se improvisa una copla? Pues una copla, uno se puede lanzar, creo, a improvisar una copla, que es para la canción, porque las coplas tienen también otras formas dentro de la poética, digamos, pero para la canción, la copla tiene 4 versos. 4 versos, todos de 8 sílabas. El primer verso no rima con nada, el tercero con nada, pero el segundo verso debe rimar con el cuarto, obligatoriamente, y la rima puede ser consonante o asonante. Es decir, no es muy complicado. Es decir, uno se puede lanzar como paracaidistas sin importar si no tiene el que no tenía el de repuesto. Se lanza nomás. ¿Por qué? Porque una copla es más sencilla de acabar. De una u otra manera, uno tiene cómo resolver en el momento. Igual, por supuesto, tiene mucho que ver con técnica, con interiorizar el ritmo del octosílabo, que es lo primero que tenemos que hacer para poder improvisar, ¿no? Se interioriza ese ritmo. O, mejor dicho, se deja salir. Alguna vez escuché a la maestra Victoria Santa Cruz diciendo, le decía a sus lanzantes, le decía, no busquen el ritmo afuera, no busquen el ritmo adentro, adentro. Y los estaban buscando, adentro, saca eso, sí, dale, eso, ahí está adentro, sácalo. Igualito pasaría con el octosílabo. Es un momento que lo tenemos tanto, lo hablamos tan a menudo, piensa mal y acertarás, la Marina Javier Prado, ¿no? Claro, que hay que dejarlo salir. Hay que dejarlo salir. Yo sé que de acá van a salir contando las canciones que escuchen canciones tradicionales latinoamericanas, de cualquier género que quieran, chacareras, zamas, juegas, marineras, guaymas, presten atención. La mayoría van a ser octosilábicas. Pero retomo, estábamos en la copla. Rima el segundo y el cuarto. Entonces, ¿qué hace alguien para ejercitarse en el arte de improvisar una copla? Interioriza el octosílabo primero, juega a improvisar, y después lo que hace es jugar mucho con rimas, practicar mucho las rimas y acrecentar su repertorio de palabras. Y también empieza a abrir asociaciones, o sea, retar a las neuronas para que hagan nuevas sinapsis y les traigan nuevas rimas para las palabras que aparentemente no tenían rimas. Ahora, en el caso de la copla, por ejemplo, les decía que las rimas eran asonantes. Todos sabemos lo que son rimas asonantes, ¿no? Es una rima imperfecta, ¿cierto? No veo tan convencidos. ¿No? Pero bueno, esto de la rima manda. ¿Por qué? Porque la copla es sencilla, ya que no te exige una rima consonante. Te puedes lanzar, vértigo total, te lanzas y si acabas bien, sí, si no, te caes al piso, no importa, levantas. Es un vacilón. Lo difícil es empezar a complejizar el asunto cuando uno quiere, por ejemplo, improvisar cuartetos. Es decir, cuando tiene que hacer rimar el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. Una cosa así sería, ¿no? Y después en las redondillas, en la que tienes que rimar el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. ¿Qué pasa aquí? Este tipo de improvisación lo que te exige es un pensar, por lo menos, hacia dónde vas antes de empezar. Son segundos que tiene un improvisador para pensar. Es decir, armas tu final, o lo armas total, que sería tener el verso, en este caso, 3 y 4, y lo memorizas, lo guardas y subes al primero para empezar a improvisar todo. O sea que, fíjense, es una improvisación, pero en el filo de lo que es iglesia en ese momento, ¿no? Pero son segundos. ¿Qué pasa? Que las redondillas y las cuartetas sí exigen consonancia. Entonces es de mayor exigencia. Si ustedes se lanzan con un verso aquí que tiene una rima difícil de encontrar y no habían pensado en su final, se van ahí para abajo. Y ahora viene lo más difícil, la décima. La décima es alucinante, es la estrofa estrella del idioma español. Son 10 versos.
Las estrofas, lo máximo que se sugiere que se extiendan es 10 versos, a menos que sea un romance, ¿no? Que son más largos. Entonces 10 versos octosilábicos con la siguiente fórmula de rima. El primero debe rimar con el cuarto y con el quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo, con el décimo y el octavo con el noveno. Es decir, esta es una buena forma de recordar la décima. El rock es cultura. ¿Cierto? Pero siempre con las manos hacia afuera. Aquí está la fórmula de la décima. La volteamos. ¿Sí? 4 sonidos de rima. Con mayor razón, los maestros de la décima siempre dicen, si vas a empezar a improvisar una décima, aunque bueno, obviamente no sabes nada de lo que vas a decir del verso 1 al 10, los primeros en ubicarse deben ser los versos 9 y 10. Ubicas a los 9 y 10, pero sucede segundos, lo guardas y empiezas a improvisar desde arriba. Ahora, por supuesto, nos pasa a muchos que empezamos a improvisar y cuando estamos en el 7 dices, ¿cuál era el 9 y el 10? Y entonces te toca resolver sobre la marcha, ¿no? Para terminar, solo podría decirles una cosa. No sé, se podría decir muchas cosas, de verdad. Pero no hay que extenderse mucho. El improvisador en este caso entra en una suerte de negocio con el idioma. La lengua nos va a echar miles de palabras para cerrar los versos que nosotros queremos crear para comunicar eso que queremos decir, porque lo importante, y esto es así súper importante, es que tengamos claro qué es lo que queremos decir, porque si no tenemos claro qué es lo que queremos decir, entonces podemos ser inclusive muy veloces para improvisar, pero no decimos nada. Y eso que queremos decir, nosotros lo que tenemos que colocar al final, como un cierre. Y de ahí lanzarnos. ¿No? Entonces, el improvisador de décimas, de coplas, de cualquier estrofa isométrica, que sería como lo que es de igual métrica, ¿no? Tiene por obligación que enfrentarse a ese negocio con el idioma. ¿Por qué? Porque la métrica, el autosílabo, te va a llevar por otros lados. La rima, como estás obligado a rimar, por lo que habías puesto arriba, vas a resolver de cualquier manera de pronto, y entonces ya lo que querías decir se fue, se perdió. Y entonces no salió tan bien, ¿no? Entonces yo creo que para esto de aprender la improvisación de décimas, de coplas, hay que ser un gran conchudo. Y yo me siento un gran conchudo en eso. Porque aún sigo echando a perder décimas que empezaron bonito, porque aún sigo echando a perder, ¿no? Pero vuelvo a la carga a la siguiente, estoy en concierto, estoy improvisando coplas para el final de un festejo, tal, empiezo a jugar con la gente, no sé qué, y me equivoco, por ahí me sale, o sea, ahí no hay cómo parar, o sea, es el vértigo de la improvisación, de cualquier improvisación, ¿no? O sea, estás allí. No hay manera de salir. Y bueno, hay técnicas, por supuesto, hay métodos, hay formas de acercarse a esto, pero sería más largo contarles. Seguimos conversando luego. Gracias. La improvisación en la danza. Creo que hay como primero separar dos grandes rubros. Si no me escuchan, díganme porque hablo bien bajito de eso. La danza yo trabajo a través de la danza contemporánea, que básicamente, así haciendo un pequeño resumen, es como para mí una búsqueda de un nuevo lenguaje, ¿no? Entonces, dentro de la danza hay una rama que algunas personas se especializan mucho en eso, que es el contact improvisation o improvisación por contacto, en la que trabajamos mucho en un espacio sin muchos elementos, sin muchas reglas. Hay un par de reglas, pero la regla básica es trabajar a través del peso o el contacto de la otra persona, ¿no? Entonces, por lo general entras a un espacio, a veces es abierto, a veces es en una plaza, a veces hay un grupo que se llama improvisación por contacto bajo la luna llena, entonces se juntan todos los sábados de luna llena y improvisan. Y hay músicos en vivo. Y hay músicos en vivo que también se suman a esa especie
ritual, creo, ¿no? En el cual ahí el movimiento fluye, digamos, a través de lo que recibes, es un poco más energético, digamos, de recibir el peso del otro, de aprovechar los impulsos, ¿no? De escuchar y estar como muy atentos, que creo que también es una herramienta que aparece en el teatro también, ¿no? Como estar abierto a que todo, a que de repente puedes tener una persona que está encima tuyo y de repente estás volando porque dos personas te agarraron y subiste, ¿no? Creo que es un espacio súper bonito, pero donde yo tengo un poquito más de experiencia es en los procesos creativos, donde la improvisación cobra un elemento muy importante, porque estamos en continua búsqueda de generar lenguaje, ¿no? Porque a veces partimos de una obra de teatro, por ejemplo, y la convertimos en danza. A veces partimos de, no sé, música, un poema, una imagen, una historia que queremos contar, pero por lo generalmente las obras de danza tienen como un punto de partida muy vago, ¿no? Como que el proceso es muy importante y ahí es donde entra a tallar mucho la improvisación, para encontrar movimientos, para encontrar las palabras que luego se van a convertir en oraciones, que luego se van a convertir en frases, que luego se van a convertir en toda la obra, ¿no? Entonces, a través de la improvisación, que yo la siento como muy atada a la intuición, ¿no? Porque es como nunca tienes mucha certeza de por dónde va a ir, por ejemplo, o cómo proponer movimientos, porque sí, en la danza hay técnica, definitivamente, pero la técnica para mí es una base súper fuerte para luego tú poder explorar un poquito más y ver de qué quieres hablar, ¿no? Y justamente también lo que decía, es importante saber qué quiero decir, el cómo lo vas a poder descubrir, y creo que la improvisación tiene mucho de eso, de intuición. Entonces muchas veces el director dice, a veces no tiene ni idea, de hecho vengo de un ensayo un poco frustrada porque el director no tenía idea de qué quería hacer y nos puso así como, hagan, y yo decía, ¿qué quieres que haga? No se hace, ¿no? Pero también es un poco como tratar de salir de tus formas, ¿no? Ya establecidas, y atreverte un poquito a buscar otras formas de moverte, porque claro, por ejemplo hay técnicas muy claras como el ballet, que es una buena base para nosotros también, pero no puedes inventarte nuevos pasos con el ballet, te puedes inventar nuevas combinaciones, pero los pasos ya están hechos, digamos, ¿no? O, no sé, otros tipos de danza como el flamenco, todos tienen sus formas, ¿no? Pero digamos a través de la búsqueda de la danza contemporánea hay como romper, digamos, utilizar esas formas y como también no caer en las cosas que uno ya conoce para poder buscar otras cosas, ¿no? Entonces creo que la improvisación lo que nos da en ese caso es un vacío y como dicen también un poco y que hablamos hace un rato, es muy necesario tener mucha información, no solo de danza, de música, de teatro, de la vida, de leer, de escribir, de ver películas, de escuchar la radio, de saber de noticias, ¿no? Para saber también cómo proponer y confiar, ¿no? Creo que esa es una herramienta muy importante, porque a veces los directores dicen, ya quiero hablar del amor, por ejemplo, ¿no? Que mucha gente también está ahí en ese lugar. Y hay como siempre hay millones de formas, ¿no? Y creo que nunca va a haber una correcta, ¿no? Creo que hay millones, ¿no? Entonces a veces nos dejan horas improvisando y tú ya no sabes qué estás haciendo, pero te dejan, o yo cuando me ha tocado dirigir pido que estén 1 hora y media improvisando, botando información, porque cuando dejas de pensar también en cómo moverte, porque a veces estamos como muy atorados en lo preestablecido, o que la danza es una cosa muy estructurada, muy estética, ¿no? Pero también pasa por otro lado que luego de que te cansas de lo estético puedes empezar a encontrar otra forma y atreverte, ¿no? Y ahí donde empiezas a soltar esa forma, el director empieza a decir, ¡eso quiero! ¿No? Y ahí te empiezas a quedar con estas cosas. Entonces para mí creo que la improvisación es una herramienta necesaria para buscar otras formas de movernos, otras formas de decir cosas,
otras formas de sonar con el cuerpo también, ¿no? Creo que es una herramienta que está siempre en la creación, sobre todo en movimiento, porque estamos buscando eso, ¿no? Lo que decía hace un rato, formas de decir las cosas desde otra perspectiva, ¿no? También. Entonces, ahí es donde entra bastante a la hora de crear. Ahora, también hay obras o momentos de obras en las que estos 5 minutos son improvisados, porque también eso te genera un riesgo interesante y a veces suma a lo que quieres decir, ¿no? También el hecho de poner a gente, por ejemplo, ahorita que también estoy ensayando, los 6 bailarines que estamos en escena estamos totalmente con los ojos vendados. No sabes si te vas a caer del escenario. De hecho, hay 2 chicas que nos están cuidando porque me da terror. Además, estamos con tacos y es horrible, siento que me va a caer horrible. Pero desarrolla según a quien te encuentres. Y a veces es una chica, a veces es un chico, a veces te golpeas horrible y usas eso, ¿no? Para desarrollar una situación, una emoción, una escena, una escena completa. Se puede desarrollar desde cómo te encuentras con alguien, ¿no? Entonces, y eso va a estar en la escena y cada vez que pasemos por esa escena va a ser distinto. Espero que nunca nos caigamos del escenario. Pero sí, creo que eso es lo rico también de la improvisación, que te pone en una situación a veces de riesgo, que le da vida a lo que estás haciendo, ¿no? Porque a veces también caemos un poco en la repetición. Y creo que el reto de ser artistas escénicos es poder hacer lo mismo cada vez sin perder como no sé si la verdad, creo que la verdad es una palabra muy grande, pero sin perder sorpresa, ¿no? También, y ser como muy auténticos en lo que estás haciendo, ¿no? Y no caer en, creo que lo que pasa no solo en los artistas escénicos, sino en cualquier trabajo, ¿no? Que es como caer en lo mismo, llegar a tu trabajo, siempre hacer lo mismo, y ya tu chamba se vuelve cada vez más plana, ¿no? Entonces también encontrar el reto en cada vez que entras al escenario, así vayas a hacer exactamente la misma escena, el mismo movimiento, como creo que la improvisación te da eso, ¿no? Te da ese estar atento, despierto, conectado con todo lo que pueda pasar, porque así la obra esté hecha de inicio a fin, establecida. Alguien se puede caer, alguien se puede olvidar el texto, si es que había, o un movimiento, de repente te comiste toda una coreografía y el resto se queda como, ¿a dónde se fue? También es una herramienta que tienes que tener muy desarrollada para poder resolver, ¿no? Creo que es algo que está como muy despierto ahí para... Me ha pasado de todo en el escenario. Era un caballo y se me cayó una pierna en el escenario. Se ha caído gente, me cayó una pileta en el escenario, o sea, puede pasar de todo, pero creo que la improvisación tiene que ser algo que, como hablamos también hace un rato, que es un entrenamiento que puede estar en escena, en el proceso, sí, en esos casos, pero que mientras más lo vayas desarrollando también te va a dar otro tipo de material, ¿no? También para jugar, para crear, sobre todo, un poco desde ahí, desde la danza. Creo. No sé cuánto tiempo he hablado. Quedan 3 minutos. Bueno, eso, creo que la intuición creo que es la palabra con la que me quedo, ¿no? Y con el arriesgar y confiar en que las herramientas que vaya adquiriendo cada uno dentro de su entrenamiento, ya sea desde la música, desde el teatro, mientras más como rica sea, más formas de salvar la situación voy a tener, o no solo salvar, también de crear y de proponer al director, que a veces te da una línea y tú puedes desarrollar sin pensar mucho, ¿no? Y creo que el ejercicio más importante de la improvisación es el dejar de pensar, ¿no? Y de proponer desde... A veces estás con un día de mierda y quieres simplemente no bailar y no moverte, y ese día que tuviste que hacerlo, no tuviste que pensar en nada y salió una cosa que dices, ¡ah, qué interesante!, ¿no? Entonces también darte el chance de aprovechar esos momentos, esos errores, ¿no? Como oportunidades, ¿no? Para generar nuevas formas, ¿no? También de buscar, de poner. Gracias. Bueno, la improvisación teatral, ¿no? No
improvisadores. Voy a hablar para ellos. Bien, ¿no? Escuchando un poco es bien interesante, ¿no? Porque de hecho que nos hemos dado cuenta que hay un montón de elementos que son bien comunes, ¿no? La improvisación teatral, básicamente lo que hace un improvisador es crear una obra de teatro, crear una escena improvisada en el momento, ¿no? Y para eso hay todo un entrenamiento, y este entrenamiento tiene que ver justamente con varias cosas que han dicho, ¿no? Hay que estar muy atento a todo lo que está pasando, porque no necesariamente uno va a estar en un día muy creativo y la cosa avanza. Entonces es mucho mejor estar observando todo lo que pasa y atrapar todo lo que pasa para utilizarlo, ¿no? Mientras más evidente es, a veces es muy evidente para uno, pero no es evidente para la audiencia. Entonces uno piensa a veces, no, esto es muy evidente, es muy básico, no lo voy a hacer, pero es básico para ti desde esa mirada, ¿no? De ese lugar, no para el público que está sentado en un lugar viéndolo. Entonces, una de las cosas más importantes que se trabaja en improvisación escénica tiene que ver con ser muy simple, porque ya todo lo demás es muy complicado. Estás parado en un escenario, tienes al público ahí, estás pendiente en qué lugar te vas a parar, te tienes que ver, tienes que hablar fuerte, tienes que crear una escena, hay compañeros por todos lados, así, es mucho, así que mejor es, mientras estás parado ahí, hacerlo lo más simple que puedas y crearlo, ¿no? Algo que justo que nosotros llamamos, que estabas diciendo tú hace un ratito, esto de no pensar, de entrar, nosotros lo tenemos de alguna manera, el bloqueo o el juzgar las ideas, ¿no es cierto? El que tienes una idea y dices, no, eso no lo voy a hacer. Hay todo un proceso, ¿no es cierto? Es un calentamiento, tenemos nosotros que entrar a un proceso que le llamamos estado de juego. Básicamente entramos a jugar y de acuerdo al grupo con el que estás, de acuerdo a la necesidad de cada grupo, empiezas a hacer ejercicios o dinámicas que lo que logren es conectarte con el lugar, con el presente y divertirte en el presente, ¿no es cierto? Ahí es donde nace el juego. O sea, el juego básicamente es estar ahí y divertirte con lo que estás haciendo, ¿no? Porque si no es jugar, como lo vi en una charla que vi de alguien que decía, ¿cuál es el juego? Y nos gusta, ¿no? Lo contrario al juego es el trabajo no nos gusta, ¿no? Entonces, y por eso lo llamamos juego, ¿no es cierto? Es estar ahí y hacer lo que nos gusta. En ese momento no pensamos. Y es loco, ¿no? Porque de verdad que te estaba escuchando, claro, o sea, el improvisador es una persona conchuda, básicamente. O sea, es un conchudo en toda su esencia, porque lo que hace es, se para a cantar, a recitar, a bailar, a crear escenas de géneros, de todo tipo, y se para y lo hace, ¿no? Y lo hace desde la técnica de observar y de estar creando en el momento y justificando un poco lo que está pasando, y también con el background que cada uno trae, ¿no es cierto? Mientras más grande eres o mientras más viejo eres, seguramente mejor improvisador serás, o mejor actor también vas a ser. Yo descubrí la improvisación estudiando teatro, ¿no? Estudié teatro, un profesor mío estaba en una escuela de impro, que lo acaban de llamar y lo fuimos a ver, y inmediatamente a mí y un grupo más de gente nos enganchó y le dijimos al director que estaba ahí, que era Sergio País, le dijimos para hacer un grupo con él, y lo hicimos y empezamos a trabajar con él, y a partir de ahí la conocí ahí el nombre improvisación, pero me di cuenta que lo venía haciendo hace mucho tiempo. Yo tocaba en orquestas, bajo, cantaba, y nuestros ensayos eran improvisación, y ahí me di cuenta de lo que estábamos haciendo, era cantar canciones y hacerlas a la manera que nos gustaban a nosotros, cambiarle letras, cambiarle las melodías, cambiar los acordes, y de pronto creamos canciones nuevas a partir de entonces. Yo toda la vida pensé que lo que estaba haciendo era copiar una canción y lo que estábamos haciendo era improvisar a partir de otra, ¿no? Algo que también es muy importante que estaban diciendo, que me parece que está bueno recalcarlo, es el hecho de hacia dónde vas, ¿no es cierto? La improvisación teatral a veces tiene un poco esto, que hay tanta información y tantas ansias de salir a crear algo, que de repente sales y no sabes qué vas a hacer. Si nadie tiene claro qué vas a hacer, es terrible. Entonces está bueno siempre, como improvisadores, ahora que me doy cuenta, en toda disciplina, saber qué es lo que uno quiere, ¿no? Hacia dónde vas, ¿no? En la décima, claro, si tienes claro el final, lo demás seguramente va a empezar a cantar un poco menos difícil.
pero y en una improvisación también, ¿no? Si sabes qué va a ser tu personaje, si sabes para dónde va a ir la historia, seguramente la historia va a correr sola y la improvisación va a ser realmente un juego y un disfrute, ¿no? Para todos. 5 minutos. Muchas gracias. Los invito ahora a escribir en los papelitos que tienen, si les ha provocado alguna pregunta más puntual, más específica. Yo ahora, mi idea era hacer una especie de resumen un poco de recapitulación de todo lo que habían dicho, pero es tan complejo lo que han dicho, voy a tratar de resumir así y me voy a quedar, por supuesto, corta. Cuando, claro, en el teatro el trabajo es improvisación, a veces contexto, a veces de las situaciones, y yo siempre pensaba, bien avispada yo, que dije, si alguien viene con una cámara en nuestros ensayos, le va a pasar súper bien, o si viene público a ver los ensayos, le va a pasar súper bien. Porque estamos en un estado tan vulnerable, peleando tanto con nosotros mismos durante la improvisación en escenas a puerta cerrada, porque así es el teatro, pero me parecía súper atractivo lo que pasaba humanamente a nosotros que estábamos trabajando a puerta cerrada, pero luego ya salimos con el montaje armado. Luego, cuando yo estaba más cerca de la improvisación teatral, me he dado cuenta que eso ya existe y que, por ejemplo, en la improvisación teatral está la tarea de manejar toda la técnica del actor, pero además tener ojo de director, pero además tener la idea del dramaturgo y al mismo tiempo existir en ese momento a una vulnerabilidad infinita y sacar el salto al vacío, que es algo que han dicho todos que sucede en escena. Igual, eso es lo que le dio el origen a la danza contemporánea. Me saco de las estructuras, me saco de las zapatillas, me saco del vestido, el tutú, y me pongo a hacer preguntas y desde la emoción va saliendo el movimiento. Y el jazz, formas igual con la copla y con todo lo que hemos hecho, que son muy antiguas, que ya existían, y muy humanas, ¿no? También. Bueno, Mónica nos hablaba un poquito de tener un bagaje antes de dar el salto al vacío, ¿no? Y luego entregarse placenteramente a este salto al vacío. Que ella lo ha tenido intuitivamente desde muy pequeña, de hacer arreglos de canciones, de hacer su propia versión de las canciones que cantaba, ¿no? De ponerle la firma a sus interpretaciones. Omar nos ha dado una clase maestra de métrica, rima, formación, poesía, coplas, melodías, de improvisación oral, nos ha dado ya. De la cultura, del revalorar la cultura oral, de la improvisación oral, y también ha repetido esto de ser un arriesgado, como decía que fue un conchudo, un paracaidista inseguro, y mencionó esto de que se toma unos segundos para pensar el qué y el cómo lo resuelve en vivo. Ana, igual, ¿no? Estar dispuesto a echar a perder, ser conchudo, y sí, eso es. Y Ana ha mencionado que dentro de la danza contemporánea, que ya es una naturaleza, o sea, que se ha creado como un arte que parte de así, igual que el jazz, como en el caso de Mónica, está el contact improvisation, la creación, cómo se crea en danza contemporánea es básicamente a partir de la improvisación, ¿no? Igual, repitiendo lo mismo, primero el qué, y eso te lleva a dar el salto al vacío, y el cómo se va a encontrar en el camino, que es una mezcla entre la técnica, el pensamiento y la emoción del momento, y cómo termina conjugándose todo eso para pararse en escena y frente a la vulnerabilidad que significa eso, compartir con el público. Ha hablado también que, bueno, como formas como el ballet y el flamenco tienen ya un saber establecido, y a partir de eso se improvisa, y en la danza contemporánea puede ser un poco más libre, y que te ayuda a romper estructuras, que es un regalo el error, que es un regalo la sorpresa, que es un regalo lo que te vayas a encontrar, incluso cómo te encuentras en ese mismo momento para crear. Igual he mencionado las palabras salto al vacío, dejar de pensar, tomar riesgo, intuición y confiar. Fefo ha hablado de algunas ideas nuevas, como conectar con el presente, jugar,
que creo que en realidad engloba esto del riesgo. Persona conchuda, hay que ser una persona conchuda que tiene riesgo de vivir. Filosofía pura es lo que nos han dado esta noche la gente. Que es parte de lo que aporta la experiencia de vida, que también nos mencionaba Ana, lo que lees, lo que escuchas, lo que has vivido, lo que no has vivido, todo alimenta a tu trabajo en la improvisación. Y lo mismo, te planteas hacia dónde vas, te preguntas el qué y el cómo se resuelve. Y yo, me parece esto una experiencia de vida, porque en todo caso en la forma de lo que yo hago, que es teatro, que es más trabajo ya preestablecido, cuando ponemos a escena ya todo está, de hecho también está la interpretación en vivo, que también es atractivo, y todos están dispuestos a resolver si pasó algo. Pero en las clases de teatro, y lo imagino así como cuando yo los estoy escuchando hablar, uno como ser humano, o nuestra cultura ahora tiende mucho a estar preocupado por el futuro todo el tiempo, por estar enganchados por cosas del pasado, no sabemos vivir en el presente. Y esto, me parece que esto es un regalo, si es que a alguien no le interesa necesariamente hacer arte, pero sí acercarse a este riesgo humano. Me parece muy interesante esta conclusión de primero decide el qué y el cómo ya se resolverá en el camino. Bueno, ahora esto es como parte de las conclusiones. Ahora vamos a pasar a la pregunta. Voy a empezar con esta pregunta que es para todos, y pueden contestarla todos o pueden contestarla quien desee. Perfecto. La pregunta es, ¿qué diferencia sienten al improvisar a comparación de hacer algo pauteado? Entre improvisar o hacer algo ensayado, más ya establecido, ¿no? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia encuentran, sienten? Bueno, que hay ausencia de miedo. O sea, si yo tengo algo pautado, no tengo ningún miedo. Acá me estoy muriendo de miedo con este pedido que me han hecho. Claro. Entonces la presencia del miedo, los nervios, el manejo de los nervios, de ese miedo natural que hay a exponer, porque es como cualquier acto artístico, cualquier expresión artística, como por ejemplo en mi caso componer una canción, siempre va a empezar por la improvisación. Lo que pasa es que uno se vuelve un infidente y abre ese pedacito de la improvisación, lo pone en un escenario para que lo vean todos, voyeristas, ¿no? Entonces es lo primero que señalaría, porque ese momento tan íntimo lo estás poniendo así, adelante, ¿no? Ahora claro, cuando ya entras en teatro, en la danza, de pronto en conjunto ya deja de ser tan íntimo para hacer algo obviamente comunitario. Pero nada, esto del miedo yo lo pondría como uno de los primeros. Yo creo que, o sea, no hay que olvidar que igual la improvisación no deja de ser un proceso, o sea, eso es lo que siento. O sea, nosotros como improvisadores en todas las disciplinas tenemos claro que es un proceso y que lo estamos generosamente entregando a que lo vea el público, ¿no es cierto?, de alguna manera. Y sí, esa es la diferencia entre algo pautado, porque algo pautado vendría a ser ya la conclusión de un proceso, ¿no?, cerrado o abierto. Las improvisaciones, hay un lema, un dicho que dice improvisación hecha, improvisación deshecha, que tiene que ver con que, claro, termina la improvisación y ya se fumó, pero si hay alguien ahí de repente queriendo hacer algo después con eso, lo escribe, lo transcribe, le toma fotos, videos y qué sé yo, de ahí saca material para hacer algo después. Entonces, se pierda o no se pierda, es un proceso, ¿no? Y está bueno pensarlo así porque ya no tienes el miedo de errar, porque si es un proceso no pasa nada si te equivocas y lo vuelves a hacer. Y el público lo edita igual, ¿no? O sea, si ve, según lo que está pasando, el mismo público también quiere crear contigo, entonces hay cosas que va a borrar para poderte seguir la historia. Muy bonito. Yo creo que la diferencia entre algo que sí está hecho o pautado, no sé, para mí el reto de eso es que no pierda emoción, ¿no? Porque a veces podemos caer en la repetición, en lo que ya sé cómo se hace, ya sé cómo se dice, pero cómo tú le sumas la emoción que te puede dar el hecho de no saber qué vas a hacer, y puede que eso también le dé una chispa interesante a lo que estás proponiendo en escena, en una improvisación donde estás parado y tienes que resolver a como el lugar.
Pero del otro lado también hay otra sensación que creo que para mí es importante, que a diferencia de lo que dice Omar, creo que no me quita miedo, porque también tengo el miedo de no perderme en justamente lo que ya está dicho o hecho de alguna manera y poder darle forma y vida a algo que, digamos, ya está pautado, ¿no? Entonces creo que eso para mí podría ser esa un poco la diferencia entre el vértigo de que no sabes qué va a pasar y el vértigo de que si lo que ya tengo tiene sentido, ¿no? También a veces, o emoción. Claro. Para mí es como que ambos escenarios son un goce, ¿no? Porque cuando estás pautado, de alguna manera tienes que cuidar eso, que sea fresco, pero de otra manera, cuando está pautado y lo vuelves a hacer, encuentras hasta nuevas cosas de pronto, ¿no? Vas indagando, es como la espiral, ¿no? O sea, vas dándole tantas vueltas y vas yendo más a fondo, que encuentras ciertas cosas que tal vez no estaban en la versión anterior, por más de que sea igualita, ¿no? Y en mi improvisación pues es otro tipo de goce, ¿no? El salto. Pero sí, lo pautado igual tiene su cosa rica, ¿no? Yo creo que canto jazz y para la parte del jazz, todo lo que hago como solista, así todo este pauteado siempre va a suceder algo distinto, porque es jazz. Pero ponte, yo canto en ensambles vocales, me encanta cantar en ensambles vocales y ahí sí, el arreglo es el arreglo, o sea, no hay forma de que lo cambies porque, o sea, un arreglo a 5 voces en armonía, ¿cómo vas a cambiar una nota? O sea, muere el arreglo. Pero igual hay algo muy rico de eso, ¿no? De repetirlo, de encontrar la sinergia. Hay días que encontrarás una sonoridad distinta que no estuvo la vez pasada, ¿no? Entonces igual se encuentran cosas nuevas en ese volver a hacer una versión fija. Y de las preguntas que tienen, las que les ha tocado así de manera personal, podemos empezar con alguna. A mí me dijeron, preguntan cómo improvisar con otros o cómo es el encuentro con otros, que eso definitivamente gracias por preguntarlo porque me faltó decirlo, ¿no? En el jazz todo es improvisación. El músico generalmente, a no ser de que sea algo más big band, que es todo escrito, como les decía, arreglos vocales, pero sí es un formato más pequeño en el que, por ejemplo, hay una batería, un bajo, un piano, una cantante, un saxofonista, todos se juntan y la magia es que pueden venir de otros países, no conocerse, se sientan en el escenario y suena como que han tocado toda la vida juntos. Y eso es una gran magia del jazz, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos, hay que saber los roles, ¿no? Asumo que ¿no? Como tú decías, hay que saber quién dirige, quién manda en ciertos momentos, quién manda en otros momentos, ¿no? Quién tiene la batuta, puede ser en un momento el baterista, puede ser en otro momento el pianista, puede ser la cantante. Ahí tienes que estar con las antenitas paradas todo el tiempo, ¿no? Para saber cómo respondes al estímulo del otro, ¿no? Porque es una conversación constante todo el tiempo, ¿no? Entonces hay como que unas reglas pequeñas de oro de convivencia, ¿no? Y lo bacán también en el jazz es que tu ego se va al suelo, o sea, tú no puedes tener ego en esa situación, ¿no? Porque si yo quiero sobresalir, la conversación se fue, ¿no? Y ya no sucede eso, ¿no? Entonces eso es algo bien bacán de eso, ¿no? Entonces, y bueno, como les decía, ¿no? Hay que saber mucho en el jazz, hay que saber mucho de armonía, mucho de formas, ¿no? Se trabaja muchas veces en el jazz, hablando de las formas como las coplas, en base a una forma armónica preestablecida muchas veces, y sobre eso puedes salir de esa forma armónica, pero volver a la forma armónica, ¿no? Y sobre esa forma vamos improvisando. Entonces el grupo tiene digamos que ese marco, ¿no? Y sobre ese marco pues van sucediendo distintas cosas, ¿no? Entonces, con improvisación. No sé si respondí la pregunta. ¿Quién pregunta? No, sí, esto también a ti te preguntaron, por favor. ¿A mí me preguntaron? Es dice Mónica y Mónica, pero ya después lo hacemos eso. Listo. Por teléfono.
Como quiero ir calentando, voy a empezar a hablar octosilábicamente, directamente aquí en casa, mientras calienta el cerebro las hebras de la palabra y les voy soltando al viento lo que a mí hoy se me ocurre. Quiero que pongan tema para improvisar coplas. Después haremos décimas y a ver si es que salen bien. Tráfico de Lima. Tráfico de Lima. Me ha pedido el compañero que le mencione yo en rima sobre lo bonito que es este tráfico de Lima. Esa es una copla. Una para ir así como, vamos a hacer cuarteto. O sea, A, B. Un tema. La convivencia. La convivencia. La convivencia. Déjame pensar, parecía algo bonito. Que yo viva en convivencia no era algo preparado. Más digo la consecuencia. Ahora estoy embarazada. ¿Ya? A ver. Vamos a seguir calentando. A ver, redondilla. ¿Ya? Entonces vamos a hacer A, B, B, A. ¿Listo? A, B, B, A. ¿Quién me suelta un tema? La vergüenza. La vergüenza. Espero que no me venza. Mientras aquí te improviso, parados, sentados sobre este piso, olvidando mi vergüenza. Ahora una para décima, a ver. O mejor dicho, hay algo que hacen los improvisadores de décimas, es chévere porque te piden el pie forzado. El pie forzado es un verso obligado que puedes colocar en cualquier lugar de la décima, usualmente es al final, dependiendo, ¿no? Pero no, donde uno quiera. Debería llamarse pie forzado porque va al final, ¿no? Pero algunos lo ponen al comienzo y dicen, no sería cabeza forzada. Pero bueno, sí, pie forzado es un verso obligado. A ver quién por ahí no vayas a poner uno muy difícil. Di que sí en este espacio. ¿Ah? Di que sí en este espacio. Di que sí en este espacio, ya. Ya. Listo. Vamos a poner así los de, ¿ya? Listo, vamos a ir eliminando uno a uno, ¿ya? Mientras estiro mis dedos y les muestro aquí mis manos, hoy les explico, hermanos, que en la décima yo puedo. Veremos si tengo miedo, no, veremos si venzo el miedo. Y cumplo con la ilusión de esta demostración. ¿Qué hago con mi pelo lacio? Digan sí a este espacio, a nuestra improvisación. Rimas de lacio. Lacio, espacio, rimas. Despacio, despacito, ¿cómo no se llama? Reacio. Uno tiene que estar así como, había pensado rimas y se me fueron, ¿no? Entonces, eso es lo que no debe pasar, digamos, en una décima. Por ejemplo, terminas en espacio, sí, pero puede terminar en giro. No, ¿por qué? Porque el sonido de la palabra espacio es AO, el golpe es SPA, ahí está el acento. La I es
una vocal débil que en este caso no tiene fuerza sobre la O que está a su lado. Entonces el sonido de espacio es AO. La rima consonante de espacio es despacio, lacio, ¿qué dijeron? Reacio, ¿no? No hay muchas tampoco, ¿no? Sí. Entonces cuando uno improvisa, tiene que tratar de buscar las palabras que pone a los finales que no sean muy difíciles de rimar. Porque si hay una que no, uno se pone hígado, música, viva de música. Asonante, pero estamos buscando consonantes. Yo estaba haciendo, es que hay varios tipos de décima. Estaba haciendo una décima espinela, o sea, donde todas las rimas son consonantes. ¿No? Pero si dice despacio, si es asonante es más fácil. ¿Perdón? despacio, contagio. Es que la C de Sio no es tal como la G de Gio. Más. Eso la hace asonante. Entonces me la quita del repertorio. Son cosas, claro, uno piensa, podría decir esto, pero estás ahí, ¿no? Sí. Claro, no, la rima aparece a partir de la sílaba acentuada. A partir de ahí, para la derecha, si ves la palabra escrita, la manera de hallar la rima es la sílaba acentuada, luego vas a la vocal acentuada, luego para ir a la derecha, a la izquierda, nada te sirve. O sea, espacio, asio es lo único que me sirve. Y si estoy en una estrofa de rimas consonantes, tengo que hacer asio, cualquier palabra que termine en asio. Porque yo puedo poner abrazo, o puedo poner paso, pero no son rimas consonantes, las tengo que obviar. Y en las comas que son forzadas, ¿Cómo? cuando son forzadas. A lo que me refería con pie forzado es cuando di que sí en este espacio era el verso obligado, es decir, forzado lo tenía. Es un final obligado, final o algún verso obligado que lo coloque por allí. Viste, yo lo subí al verso 9 porque pensé, espacio, y en ese momento solo se me ocurrió lacio y dije, me voy a lanzar porque si no me demoro mucho, ¿no? Me lancé y en el camino no encontré otro diferente a lacio. Ahí está. Sí, o sea, se hace como que muy sencillo, pero por ejemplo, yo rapeo, ¿no? Ajá. Como cuando te escucho pienso, pucha, pero hay un montón de rimas que cojo, como por ejemplo lacio, vacío, y lo uso como pasión, no sé, y el sonido. Tendría que ser vacío. Vacío, no digo vacío. Claro. ¿No? Y juego con eso, ¿no? Y es un proceso mental mucho más sencillo, porque yo no me tomo la molestia de hacer el background de palabras, sino cojo una, le cambio el sonido y ya la hago encajar. Claro, no, el hip hop es alucinante, pero claro, tiene otra estética. Se valora el flow, Claro. se valora que sea obviamente contundente, igual que en una décima tiene que ser contundente, pero no tienes la rigurosidad métrica, o sea, puedes encajar varias sílabas más en un lugar donde en el verso anterior dijiste 10 y el siguiente puedes decir 14 y no pasó nada. Claro, no te preocupas por eso. Y también puedes rimar de manera asonante. Entonces eso te libra bastante de ese peso de la estructura, pero también es difícil, porque si no estás con el ritmo, o sea, la estética del hip hop es esa, o sea, tienes que estar ahí. Claro. La de décima, pues hay gente que le improvisa así, es más, improvisa de arriba abajo y después de abajo arriba. O sea, recordó lo que acababa de decir, de improvisar, y lo dice hacia arriba. Por supuesto que improvisar de manera hablada es más difícil. Cuando uno tiene la melodía hace que todo como que vaya cuajando, ¿no? La melodía encaja, las melodías son octosilábicas, ¿no? Sí, de hecho es súper interesante el proceso mental, que me imagino que cada uno tiene un proceso mental diferente al momento de improvisar, ¿no? Tanto la parte física como la parte cantada, la parte de hacer décimas, que a la hora misma de improvisar, porque también hago impro, me doy cuenta que es diferente. Cuando rapeo es mucho más mental y puedo hacer esta viveza, ¿no? De que si veo que hago una larga y quiero lanzar una frase con más palabras, pero la digo más rápido y cae en el tiempo y no pasa nada. Y es un golazo. Sí, ¿no? Entonces los procesos mentales bajo la misma técnica. Sí, pues sí. Igual hay como límites, ¿no? En rap, pensaba un rato cuando hablaba Mónica de las progresiones, la progresión armónica en la que tú quieres
es una convención a la hora de empezar, ¿no? Y sobre eso te vas por un lado, por allá. Nos decía esta maestra Nadia Boulanger, alguna vez leí una anécdota muy bonita con Astor Piazzolla, ¿no? Resumiendo, ella decía que no existe la libertad sin límites, ¿no? Entonces, creo que eso está plagado en lo que hacen ustedes, en lo que hacemos todos, entonces es igual, es como que no es caótico para nada, hay reglas. A mí me han preguntado y me ha gustado mucho el tema. Intuición es igual que impulso. Creo que la intuición te da más como la dirección y el impulso es ese momento en el que decides ir ahí, ¿no? Creo que esa podría ser como a grandes rasgos la diferencia entre intuición, que es como por dónde ir, y el impulso es lo que creo que es lo que encuentras más adentro, ¿no? A veces en el estómago, a veces en el corazón, a veces en el hígado, a veces en el pulmón, ¿no? Y qué es lo que te hace empezar, ¿no? Ese creo que es el primer impulso de saltar, pero la intuición sería lo que te dice más o menos a dónde saltas, ¿no? Como hacia dónde puedes ir con ese primer impulso. Eso. Pero he respondido la pregunta. Me preguntaron, dentro de la improvisación teatral, ¿qué tan importantes son los sonidos y la música? Sí, es todo lo que acompaña a una improvisación siempre va a ser importante, porque estamos esperando que alguien nos rescate de lo que estamos haciendo, básicamente un improvisador. Por más que lo estamos disfrutando, siempre el improvisador se nutre de todo lo que pasa alrededor. Y si alguien está haciendo música para acompañar lo que está haciendo un improvisador, inmediatamente la música lo va a llevar a un plano distinto al que el improvisador seguramente estaba pensando en ese momento. Y eso es bueno porque lo va a sorprender a él y necesitamos que nos sorprendan todo el rato. Y los sonidos igual, ¿no es cierto? Podemos ver una improvisación de una persona sola sin hacer nada y seguramente es buena, pero mientras más cosas tenga alrededor va a ser mucho mejor. Entonces es muy importante por lo sensorial, ¿no? Eso. Tengo una que es así como es la toque, que es ¿cómo sé que uno es bueno improvisando? Un buen improvisador es un improvisador que está atento al compañero y está preocupado por hacerlo brillar al otro, ¿no? Un poco lo que decía hace un rato Mónica sobre el ego. Claro, estamos en el límite en realidad, estamos parados en un escenario y las luces nos dan y nos bañan los aplausos, entonces estamos en el límite del ego y el no ego, ¿no? Y a veces caemos por el hecho de querer un aplauso, querer esto salirnos y olvidar que tenemos a compañeros al costado, pero siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Revisar qué es lo que pasó después de la improvisación. Abandoné a mi compañero, me quedé solo en el escenario haciendo cosas, o fue una improvisación en la que disfruté con los demás, y si veo que los demás disfrutaron conmigo, seguramente soy un buen improvisador, ¿no? Eso podría ser la yo voy a compartir algo, y creo que es importante que ustedes hagan nomás. O sea, yo no puedo saber hoy día sin información si soy buena improvisando o no hasta que no lo empiezo a hacer, ¿no? Y es un proceso, y como hemos dicho, todos nos equivocamos en el momento. O sea, Omar ha hecho, o sea, se ha arriesgado a hacer todo el vacío y todo esto. Y mi papá encontró hace un mes un cassette de práctica mía de un tema que se llama My Funny Valentine, en el que yo improvisaba para un concierto que tuve por lo menos hace 8 o 9 años atrás. Y estaba sentada al piano cantando, y en ese momento yo sentía que estaba haciendo la improvisación de la vida, pues practicando, ¿no? Yo me grababa y me escuchaba. Esa es una de las mejores maneras como empieza uno a improvisar. ¿Cuál es tu base? Grábense, escúchense todo el tiempo, compárense, ¿no? Entonces, es hacer. O sea, en ese momento yo estaba haciendo con cierta información que yo tenía, no tenía tal vez mucha, y aquí estoy hoy en día haciéndolo, y no sé, o sea, a dónde me llevará. O sea, uno nunca, una vez más, uno nunca deja de aprender, pero hay que tomar el primer paso de hacerlo, ¿no? Porque es como que, no, yo no sé, mejor no lo hago, ¿no? Entonces voy a escuchar mucho y hasta que esté muy preparada voy a hacerlo, ¿no? Así, creo que ninguno de nosotros
ha pasado por eso, o sea, tienes que empezar de algún lugar, ¿no? Desde tu instinto también es importante. Tengo una pregunta, bueno, tengo una pregunta, sí, tengo una pregunta que me causa, que me llama la atención, pero ya que estábamos dispuestos a soltar el vacío, a tomar riesgos, aquí va la pregunta es, ¿cuál sería la mejor manera? ¿Cuál sería la mejor manera de que la improvisación perdure? Entre paréntesis, y no quede desechada. La misma improvisación que se hace en el momento. Perdure. O la escena de improvisación. La improvisación perdure. Con perdure es tipo que sea recordada, a eso iba, asumo. O que la escena. O que siga, o que la gente siga y se difunda y siga haciendo impro. Esa es mi pregunta. Que siga siendo impro. Mi pregunta iba hacia, realmente cuando yo veo muchas improvisaciones teatrales o de repente a mí que me gusta cantar, por ahí que improviso algo, mi profesora de canto, y realmente salen cosas que es como que, qué chévere, pero sucedieron en el momento y como tú dijiste, yo te cité casi, se hacen y se deshacen en ese momento, no se desechan, ¿no? Improvisación deshecha. Y como que da un poco de pena porque son piezas de arte como muy logradas, con mucho mérito, ¿no? Y muy sentidas. que yo valoro mucho, claro, pero es como a veces me da pena porque las he olvidado muchas. O sea, es como olvido, ¿no? O sea, han pasado tantas, he visto tantas, y como que no las puedo olvidar, la mente frágil. ¿Cómo uno puede hacer para que no se pierdan? Es eso. Pues, ojo, lo pueden grabar, ¿no? Pero ¿cuál es la mejor manera? Lo que pasa es que en el hacer vas encontrando tu lenguaje, por lo menos es lo que mi proceso como cantante es que en hacer todas estas improvisaciones que me olvidé desde la número 1, pues vas encontrando piezas que hacen que tú empieces a tener un lenguaje característico. Y eso lo vas a volver a encontrar en cada improvisación que haces, ¿no? O sea, sí, hay información que se perdió, pero a medida que lo vas haciendo tanto, ya encuentras eso que es tuyo, ¿no? Entonces, y a la vez, creo que todos como improvisadores, lo chévere es que hay cosas que se perdieron y quedaron en el momento. Y bacán, eso fue, ¿no? Eso fue y ahora a la siguiente, a ver qué pasa. Eso es desde mi punto de vista. sí, no, yo creo que la improvisación está asignada por el olvido. O sea, el viento se ha llevado los mejores versos. Y ahí va a seguir llevándoselos. Y gracias a la tecnología se graba. Hace 50 años atrás hubo una de las controversias más famosas en Cuba. Dos repentistas, los más famosos de la isla, se enfrentaron. Se escribió en taquigrafía y de ahí pasó nuevamente a publicarse. La calidad de los versos era realmente alucinante, como muchas décimas eran como para publicarse directamente, pues, ¿no? Pero si vamos más atrás, la impro está asignada por el olvido, y creo que también eso tiene su belleza, o por lo menos siento que ese desprendimiento es también increíble, no sé, me siento que es como lindo, que pase, ya fue. ¿Cuántas noches pues de jarana, ¿no? En mi caso habré tenido pues con amigos aquí afuera, en otros lugares, y hemos estado, vamos a improvisar, y llega un momento en que va calentando y se pone lindo, y eso no tiene que darse, creo. Bueno, pero es mi percepción, ¿no? Creo que también es, cada uno también la lee a su manera, entonces no hay una cosa cierta. Creo que también ahí entra a tallar el propósito, ¿no? A veces hay cosas que son como, que funcionan en sí en vivo y son como eso, y otra cosa a veces me pasa mucho que estás en una improvisación y le dices a alguien, eso que hiciste estaba buenazo, no tengo idea qué hice, ¿no? Eso lo quieres como recuperar, pero como dice Mónica,
a veces en el repetir y repetir te quedas tal vez no con la forma de lo que hiciste, hablando desde la danza, ¿no? También un poco, sino con la sensación o con la emoción, y vuelves a repetir eso y a veces sí, te quedas como con lo más esencial y lo puedes fijar, y ahí es donde corre el riesgo de que lo fijado pierde esa emoción de lo que hiciste en ese momento soltándote, y después lo repites y es como, no pasa nada porque algo había ahí distinto, ¿no? Que creo que también es lo que pasa cuando estás en vivo y ya no se vuelve a repetir, ¿no? Que son cosas que pasan en el momento. Creo que eso es lo mágico también de tener momentos de improvisación, donde claro, el registro a veces te sirve cuando necesitas recoger esa información para fijar algo y crear algo estable, pero también está la opción de que sea un momento escénico en el que esa improvisación no se vuelva a repetir y que hace que cada día sea distinto. Entonces ahí según el propósito y el objetivo que tengas con esa improvisación, las herramientas que vas a necesitar para fijar, necesitas grabar para ver qué exactamente hiciste, o si en verdad necesitas que eso todo el tiempo tenga esa frescura, entonces puedes darte el chance de no grabarlo y volverlo a hacer. Pero en todo caso lo graban. No, además porque claro, porque si te ha gustado, de pronto lo que te sale en el futuro más bien es una canción. Estás construyendo frases melódicas de apertura, así un tipo que es una canción y de pronto te sale una canción. Bien, claro. Pero la improvisación, o sea, para mí, ¿no? También un poco mágica, desde mi punto de vista tiene que ver con el compartir el momento. Entonces ahí se van a ir muchas cosas, ¿no? Yo creo que no recuerdo si son los monjes tibetanos que hacen un mandala, trabajando la meditación, hacen un mandala con tierra de colores, se tiran semanas haciendo el mandala mientras están meditando, hacen el mandala hermoso de todos los colores que puedas verlo, terminan de hacerlo y lo deshacen. Es doloroso, de verdad. Decirlo lo más es doloroso. Pero tiene que ver mucho con el apego también, ¿no es cierto? El trabajo de estos monjes tiene que ver con eso. Y un poco el trabajo del improvisador también, según cuánto querramos elevar nuestro arte, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Es un arte efímero, tiene que ver con el compartir en el momento con la gente que está y con que todo el mundo sabe que lo que vive es único y que puede ser único por eso. Lo vi solamente una vez. Yo lo vi, lo contaré seguramente, pero está en eso. Gracias. Y la última pregunta que yo quería hacer tiene que ver con lo que acaba de mencionar Fefo, y ya para cerrar, igual, si quiere la responde, y va por eso de compartir el momento, cómo es la relación con el público mientras improvisa, ¿no? Si ese salto al vacío es acogido, siempre es acogido, no es acogido a veces. ¿Qué pasa cuando no hay esa red de la escucha del público? Pues si no hay escucha del público, creo que no hay improvisación que hacer, ¿no? Creo que la improvisación, al menos en mi caso, es cuando hay conexión, ¿no? O sea, en intimidad absoluta, estamos ahí conectados y ahí sobre eso uno se lanza, ¿no? ¿Qué preguntará? ¿Cómo es la relación con el público? ¿Cómo es la relación? Ah, bueno, no, es una belleza porque... Es lindo, pues, porque estás ahí sobre la marcha y estás un rato improvisando y la gente de pronto puede generar risa, puede generar asombro, lo que sea, y yo creo que la gente... normalmente agradece que uno se lance, ¿no? Si lo entiende también, porque de pronto hay espacios en los que por ahí me ha pasado, no entienden de qué se trata la mecánica y es como que yo estaba fuera de contexto, ¿no? Pero si no se da eso, digamos, la conexión es linda, es reciprocidad, se intensifica de pronto, ¿no? En el jazz hay una conversación que sucede en el escenario y en la improvisación esa conversación se agudiza. Entonces el público entra a tallar, pero no es tan importante en ese momento, ¿no? Como improvisadora vocal, ¿no? Entonces
el público se vuelve espectador de esta conversación, ¿no? Empieza a suceder eso. Y entran y tienen como que la obligación para gozarlo de entrar en nuestro mundo, un poco, ¿no? Distinto a que si yo estuviera compartiendo un texto, ¿no? Si yo comparto un texto, conecto más porque el público está escuchando lo que yo tengo que decir. Pero si es una improvisación netamente vocal, tiene la obligación de entrar en el mundo para disfrutarlo. Y hay gente que no lo disfruta, la verdad. Y ¿qué importa? O sea, nosotros, los que hacemos jazz, pues no nos importa realmente eso. Entonces, si quieren entrar en el mundo monstruo, pues se van a divertir con nosotros, y no, bueno, no lo pasarán tan bien tal vez. Sí, una cosa última, cuando hay, por ejemplo, improvisación, normalmente es como duelo, ¿no? Ingenio, etc. El público, en este caso, se interviene porque uno siente la reacción del público frente a los cierres de la improvisación. Entonces, si la gente se ríe o aplaude o se queda como expectante, eso tiene que ver netamente con cómo acabaste, cómo lo hiciste, ¿no? En el caso de la danza, a veces depende un poco de la propuesta. A veces hay momentos en los que la proximidad, digamos, física de la gente puede generar un propio lenguaje dentro de una puesta. Si es en una plaza y estás utilizando a la gente que está ahí, creo que puede generar algo interesante. También puede pasar, creo que en el universo de la danza creo que puede ser un poco más parecido al jazz, en el que puede llegar a ser muy subjetivo, ¿no? Y a veces hay bailarines a los que realmente se conecta o no, lo que está pasando no les importa mucho. A mí personalmente me parece importante lograr que tu subjetividad se vuelva universal de alguna manera, ¿no? Como invitarlos a ser parte de eso, ser un poco claro, porque a veces también podemos caer un poco en el no me importa si no conectan, me meto lo mío, pero me meto tanto que en verdad ya nadie conecta, ¿no? Y eso, y sí, un poco depende de la propuesta. Hay propuestas en las que a veces el público está muy presente y los necesitas para crear, porque te generan condiciones desde la respuesta, el diálogo, y a veces no también, ¿no? A veces es más una cuestión espacial o con el resto de tus compañeros, más que con el público, ¿no? Entonces, también una vez más ahí depende de qué quieres decir o cómo te vas a relacionar. Creo que es una decisión también, ¿no? A veces si te vas a relacionar o no, y cómo va a influir eso en tu creación, en tu improvisación, ¿no? A veces puede ser una improvisación que basa solamente en cómo está la gente sentada y desde ahí partes tu movimiento, o no sé. Creo que es una cuestión de qué tanto tú decides en tu improvisación, cómo te vinculas con el público, ¿no? Creo que ahí tú vas midiendo, ¿no? Cómo respondo con ellos o no, puede generar como abrir esa cuarta pared o no. Entonces creo que ahí también, de nuevo, es una decisión, ¿no? una apuesta, ¿no? El teatro tiene una cuarta pared, ¿no es cierto? Y tiene que ver que, bueno, básicamente no te relacionas con el público, pero lo estás escuchando y lo estás sintiendo. Y los improvisadores tenemos que estar conectados con el otro compañero. Me paro y estoy conectado con un compañero para ver qué hace todo el rato, pero no soy 100% conectado a él. Hay un porcentaje que está, una oreja que está pendiente de lo que pasa con el público. Si se ríe, si hace ¡oh!, o si hay un total silencio, y es un silencio incómodo, un silencio de tensión, ¿no es cierto? Entonces, sí hay una conexión, sí nos influye bastante, por más que a veces mucho lo negamos, sí hay bastante influencia del público en el improvisador. Pero no tiene que ver mucho con la cantidad de gente ni nada, porque a veces hemos hecho, por ejemplo, hemos tenido una experiencia con el grupo, con Enrique y el elenco, hicimos un espectáculo en microimpro, hemos hecho espectáculos para 15 personas, que es el tope en microimpro, para 2, nosotros éramos 3. Y lo hicimos igual, ¿no? Y la conexión fue genial, éramos 5 personas ahí, 2 viendo y 3 improvisando, era buenísimo. Sí. Gracias. ¿La pregunta es para una sola persona? No, justo de ese tema, con la cuarta pared, para ustedes dos. De hecho, en lo que es microimpro, se juega muchísimo o he visto que se juega muchísimo con el recuerdo de las personas. Y algunas veces, por ejemplo, como en el agua, donde estabas ahorita, estabas
apoyando y todo esto, dirigiendo. De hecho, siempre vas a tener contacto con el público, ¿no? ¿Y cómo haces para romper? Yo sé que esa pared es súper difícil porque algunas veces el público no quiere, no es que no quiera cooperar, sino que no quiere darte tu recuerdo o ese recuerdo porque es algo bien guardado y de hecho cuando te lo da, ahí es como que se rompe todo y ahí es donde esa persona se va a vacilar completamente, va a crear completamente o el niño va a apoyarte en todo lo que es la función. Pero ¿cuál es, o en su experiencia, qué es lo que hace que rompa con respecto a los niños y con respecto al público? Porque lo tienes directo, ¿no? ¿Cuál es la acción que haces para que rompas esa pared de una manera eficiente, ¿no? Para ti y para también toda la obra? En mi caso con los bebés, y creo que también igual se puede reproducir a todos, es generar una atmósfera de confianza y darles la posibilidad, ahí después, si toman o no el riesgo, también ya depende un poco de ellos, ¿no? En el caso que trabajo con bebés, más que el bebé a veces es el papá, que tiene mucho miedo y que los agarra y no te los permite soltar y en verdad el chibolo tiene un montón de ganas, pero justamente en este caso lo que hacemos es permitir que la atmósfera sea como primero muy abierta, con mucha luz y tal, y luego ir metiéndolos de a poco, como hacer algo muy gradual, porque a veces el enfrentamiento con el artista o con el escenario puede ser un poco brusco y si no entiendes muy bien cuál es la dinámica, ¿no? Es como abrir un diálogo, ¿no? Abrir una puerta, generar un buen ambiente en el que les dé como eso, ¿no? La confianza de que pueden hacerlo. Y ya si quieren o no ya va a depender de ellos, ¿no? Entonces ahí las actrices en este caso están como abiertas a que pueda pasar de todo en el escenario y eso, ¿no? Y a través de la mirada también, ¿no? Hay como mucha complicidad, creo que hay que como acercarse mucho a ellos y creo que hacerles sentir que lo que tú estás haciendo no está lejos del público, ¿no? Y es algo que solo tú haces, sino es algo que puedes compartir con ellos también y que puedes ser parte de eso, ¿no? Sí, prácticamente estoy de acuerdo con Nana, ¿no? Eso tiene que ver con generar una atmósfera. De acuerdo al espacio donde estés en microimpro, la atmósfera tiene que ser mucho más cálida y pequeña. Nosotros empezamos el show invitando galletitas y tocando guitarra, o sea, la gente entra y de pronto es un ambiente muy familiar y ya los tienes ahí, igual estás mirando, ¿no? Estás mirando quiénes quieren participar y quiénes no. Está la puerta abierta para que cualquiera pregunte, pero decimos, ¿quién quiere? Tú de repente, que lo ves a alguien que está así, ves a otra persona que está mirando a su novio o mirando al suelo, entonces no le vas a insistir, porque al menos desde nuestra forma de ver la improvisación no vamos a insistir a esa persona, buscamos a alguien que nos pueda colaborar porque quiera, ¿no? Y en un espectáculo más grande seguramente hay un animador, alguien que empieza a hacer que la gente grite, entonces de pronto ya el impulso hace que una sola persona de pronto se levante y te diga algo, ¿no? Básicamente es eso, generar una atmósfera. Muchas gracias, espero que hayan sido atendidas todas sus dudas. Creo que todos nos hemos quedado enamorados de los ponentes y nos gustaría saber un poquito qué sigue ahora en el mediano plazo, ahorita en sus presentaciones, tienen temporadas o van a estrenar pronto, talleres, que nos cuenten un poco para ver si podemos seguir también. Bueno, yo tengo un centro de talleres que se llama Arpegio, me pueden todos buscar en Facebook, hacerse fans. Nosotros hacemos talleres de canto todos los meses o cada 2 meses abrimos un taller nuevo. Gente así, si no tienen nada de experiencia, bienvenidos, si tienen experiencia, bienvenidos. Tenemos talleres grupales, hay clases particulares. Yo hace 1 año que estoy dedicada a desarrollar esto. Yo tengo un coro que se llama Arpegio, que tiene 22 años, que cantamos en matrimonio, de todo un poco, y hace 1 año estoy dedicada a abrir el área de talleres, o sea que en mi proyecto personal tengo un disco que lancé en el 2014 que se llama Jugar a la Vida, está en Spotify, lo pueden escuchar. Digamos que lo he dejado en pausa. Además tengo un quinteto vocal que lo puedes seguir, que se llama Quinto Boulevard, con el cual tenemos de vez en cuando presentaciones. Y bueno, pero lo puntual ahorita es que estoy así 100% así como ustedes, metida en mi proyecto Los Talleres de Canto. O sea que métanse a darle like. Gracias. Vale. Pues mañana tengo concierto.
cantautor, un cancionista colombiano, muy bueno, muy capo, y vamos a estar en un espacio pequeño que se llama La Guitarra Azul, que es una casa que no tiene letrero por fuera, pero al ingresar pues estás en un bar, ¿no? Y ahí vamos a tocar, si desean ir, pues nomás buscar mi fanpage y ahí están los datos, ¿no? Así que invitados todos. Luego estoy tratando de, con María Aide, que está ahí sentada atrás, que es música y también decimista y todo, estamos intentando formalizar un espacio también para la práctica de la improvisación oral, tomando en cuenta géneros musicales de la tradición peruana, por ejemplo la marinera limeña. Mucha gente no sabe la estructura alucinante de la marinera limeña. Escuchamos, los cantores están metiendo el berreo arribísima y no la entienden. Hay una estructura alucinante en ese género, y cuando uno entiende cómo es y cómo son las reglas de ese juego, es divertidísimo. Uno se divierte escuchando a los viejos cantar, a los jóvenes cantar. Entonces, bueno, estamos en esa tarea, así como tratando de aterrizar un espacio para ese aprendizaje. Normalmente doy talleres, pero en verano, ya sea en la Casa de la Literatura o en algún espacio que siempre ha sido espacios culturales de Barranco, Miraflores, sobre décimas, coplas, verso tradicional español, ¿sí? ¿Entender? Y sobre composición de canciones, que es algo que enseño también. Y eso, bueno, como cantautor pues tengo 3 discos, como bien dijeron al comienzo, 2 ya están en Spotify, así que pueden escucharlos. Y bueno, nada, hay toda una agenda para adelante que está muy chévere, pero las iremos compartiendo siempre que estemos conectados. Todas las redes son una manera de seguir como atentos a lo que pasa, ¿no? Con nosotros. Yo estoy ahorita en una temporada de teatro para bebés, de 3 meses a 3 años más o menos. Igual van niños más grandes, la pasan bien. Estamos en el Teatro de la Plaza los sábados y domingos. Hay 2 funciones porque es muy cortita, dura media hora, porque es una cosa muy chiquita, no se vende en todas las salas, se vende la mitad, es muy chiquito y es a las 11 y a las 12 de la mañana. Así que pueden ir, está bien divertido. Trabajamos toda la parte sensorial del agua. Se viene un estreno de la compañía de teatro físico a la que bailo, en la Alianza Francesa, que vamos a estar del 29 de agosto al 30 de octubre, más o menos, son los sábados y domingos. Eso va a estar chévere. Es un nuevo experimento, un poco raro, pero interesante. Y voy a dirigir, estoy trabajando con una compañía que se llama Sin Tiempo, que es una compañía de circo, también lo pueden encontrar en Facebook, son bien chéveres y vamos poniendo sus videos de los entrenamientos también. Con ellos vamos a estrenar en noviembre en el Cine Olaya, que es un nuevo centro cultural en el que también estoy trabajando, que también pueden ponerle like en el Facebook, que es un centro cultural en Chorrillos, y ahí vamos a estar en noviembre, el 10 de noviembre estrenamos nuestro nuevo montaje que se llama Volati, y va a estar, creo que divertido. Y eso. Bueno, la casa de que sí abre sus puertas para los talleres. En agosto empezamos talleres acá, cada cierto periodo abrimos talleres cada 2 meses o 4 meses, según estamos empezando a talleres de improvisación, un taller de impro musical, que vamos a hacer esta improvisación a partir de ahí, y talleres de teatro también van a ver, ¿sí, no? Taller montaje, Armando Díaz, que es una estructura de Longford, y también para los que quieren empezar en 00 hay impro inicial con Luis, y quienes tienen un poco más de base, intermedio con Pepo. Y de ahí nada, estamos dando vueltas por ahí un espectáculo que se llama El Pájaro Flauta, que si tienen algún colegio por ahí, se los vamos a mostrar, está buenísimo. Y ¿verdad? Impro callejera viene ahorita.
en 4 semanas hacemos un campeonato de impro callejera en el auditorio Miraflores, ¿sabes? Que están totalmente... Entren a la página de que sí, lo van a ver. Estamos por estrenar un espectáculo en septiembre, todavía no vamos a decir dónde, pero vamos a estrenar un espectáculo que se llama El Caimán. Sí, estamos un poco con la soga en el cuello, contándole los días. Y nada, justo trata de esto, empieza, más lo que tenemos claro cómo empieza, que son dos improvisadores que se paran en el escenario a ver qué pasa con el público, y a partir de lo que pasa con el público vamos a empezar a improvisar. Está buenísimo. Vayan a verlo. Bueno, muchísimas gracias y al público, gracias.